Hermanos, Dios le bendiga. En este momento vamos a estudiar la vida de un hombre llamado Naamán. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, el capítulo 5. Vamos a tratar de estudiar varias cosas, ¿verdad?, que encontramos en la vida de este hombre llamado Naamán. Naamán es el nombre de este hombre que estaremos estudiando. Y bueno, como vamos a ponerle también un título, ¿verdad?, a esta enseñanza, y lo hemos titulado Solo Dios puede limpiar tu corazón. Solo Dios puede limpiar tu corazón. Primeramente, antes de leer, ¿verdad?, vamos a buscar la dirección de Dios en oración para este tiempo tan lindo que vamos a pasar. Amado Rey, bendito Dios, Creador de los cielos y de la tierra, nos presentamos delante de tu presencia en estos momentos, primeramente para darte las gracias por la salvación que tú nos has regalado en Cristo Jesús. También, Padre amado, queremos presentar este tiempo maravilloso en tu presencia para pedirte, oh Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de esta enseñanza acerca de la vida de este hombre llamado Naamán, un hombre que tuvo que entender, Padre amado, que solamente tú podías limpiar su vida, un hombre que tuvo que entender que no hay otro salvador, no hay otro sanador, no hay otro limpiador que no sea Jesucristo, Padre. Señor, gracias por este tiempo tan lindo, y te pido, Señor, que puedas poner palabra en mi boca, a fin de que no sean las ideas, David, pero que puedan ser las ideas que encontramos en tu palabra. Bendice a cada persona que estuviese oyendo esta enseñanza, bendice a tu iglesia, bendice al remanente fiel, Señor, que hoy te sigue y persevera en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 1. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Aquí, mi hermano, podemos ver, para iniciar, que la Biblia nos habla acerca de este hombre llamado Naamán. Naamán era el general del ejército del ejército de Siria. Este hombre era un hombre que tenía muchas facultades de tipo militar. De hecho, su destreza militar, cuando estudiamos la vida de este hombre, él era un hombre que se alistó desde muy joven en el ejército de Siria. Fue un hombre que fue ascendiendo poco a poco en el ejército, pero más que todo por su destreza, por su capacidad de batalla, por su capacidad de planificación militar. Y aquel hombre había tenido muchos logros, él tenía muchos reconocimientos, como dice el versículo 1, era un hombre que tenía que el mismo rey lo tenía en alta estima, porque ciertamente era un hombre que no sabía lo que era perder una batalla. Cada vez que salía a pelear, a luchar, siempre Dios le proveía los medios por el cual este hombre alcanzaba la victoria. Pero la Biblia, a partir del versículo 1, ¿verdad?, explicándonos todas las cualidades externas que tenía este hombre, explicándonos todo lo grande que él podía hacer por fuera, pero también no pasó por alto la miseria que este hombre vivía en su interior. La Biblia no pasa por alto la debilidad que este hombre tenía en su interior, y la Biblia nos dice que a pesar de todos los logros que tenía Naamán, a pesar de todas las cosas poderosas y cosas grandes que había hecho Naamán, pero Naamán era un hombre leproso. ¿Qué era un hombre leproso? En los tiempos bíblicos, la lepra era como una especie de
cáncer en la piel. Era algo que ciertamente iba carcomiendo la piel de la persona y estas personas bajo esas condiciones, mayormente según la ley de Jehová, eran personas que de una vez eran apartadas de la sociedad. Eran personas que ya por esa condición de leproso les tocaba muchas veces vivir en la indigencia. Eran personas que no podían tener contacto con ningún tipo de persona, porque ciertamente era una enfermedad bastante vergonzosa. Era una enfermedad que producía mucha tristeza en la vida de la persona, y automáticamente a una persona se le detectaba lepra. Esa persona era apartada de la sociedad, era apartada de su familia, era apartada de sus hijos, y ya lo que le tocaba era vivir en una profunda soledad, era vivir en una profunda tristeza. Y esto más o menos era lo que sentía Naamán por dentro, a pesar de que por cuanto Naamán no era judío, él era sirio. A él no lo habían rechazado de esa forma que lo hacían los israelitas, pero posiblemente Naamán era un hombre que vivía ocultando esa enfermedad. Nos imaginamos a un Naamán que de repente no utilizaba ropas que realmente expusiera su piel, ¿verdad?, a las personas. Era un hombre que de repente tenía que estar totalmente cubierto día y noche, y ciertamente vamos a ver más adelante que esto era un gran problema para Naamán. A pesar de que en lo exterior Naamán se sentía, podríamos decirlo, ¿verdad?, expresaba estar bien, expresaba estar en victoria, pero por dentro Naamán se sentía sucio. Por dentro Naamán sabía que él estaba impuro, porque esta enfermedad llamada lepra era una enfermedad que iba carcomiendo poco a poco a la persona. Ciertamente en algunas oportunidades han habido personas con esta enfermedad que aún parte de su piel se va cayendo al suelo, producto de lo avanzado, ¿verdad?, que podía tener la lepra. Pero entonces la Biblia nos sigue relatando que Naamán en una de sus expediciones, ¿verdad?, que él había realizado al pueblo de Israel en una oportunidad, él había tomado como esclava a una pequeña muchacha, a una muchachita, y esta muchacha la tenía como sirvienta en su casa. Pero miren qué lindo, mis hermanos, esta muchacha que era esclava de Naamán, ella era testigo de cómo Naamán sufría cada día por esa enfermedad. Me imagino que en algunos momentos era ella que le tocaba vestir a Naamán. A lo mejor era ella que le tocaba recibir esas ropas, ¿verdad?, que utilizaba Naamán cada día. Y cada vez que Naamán se quitaba esa ropa, ciertamente lo que dejaba en esa ropa era impureza, era parte de su piel pegada en esa ropa, y ciertamente el olor que irradiaba un leproso era un olor realmente nauseabundo, era un olor terrible, porque esta enfermedad era una enfermedad ciertamente bastante fuerte para el que la tenía. Y esta jovencita no guardó rencor en su corazón. Me encanta esta jovencita, porque esta jovencita no le guardó rencor a Naamán, a pesar de que Naamán la había tomado como esclava, a pesar de que Naamán la había separado de su familia hace muchos años para traerla de esclava a la tierra de Siria. Esta muchacha no le tenía rencor a su amo, ella no le tenía rencor a su patrón, sino que simplemente ella deseaba el bien para él. Y en un momento de la historia, la Biblia nos dice que ella se le acercó a la esposa de Naamán y le dijo, vamos a ver el versículo 3, y dijo, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esta muchacha
que provenía de Israel. Esta muchacha sabía que la única solución para la vida de Naamán era acercarse al profeta de Dios que se encontraba en Israel. Qué tremendo, mis hermanos. Hoy en día vivimos en un mundo en donde lo que irradia es la suciedad. Vivimos en un mundo en donde lo que prolifera es la inmundicia. Hoy en día todos los hombres, ¿verdad?, se jactan de ser inmundos. Podemos ver hombres cada lunes, cada martes, en nuestros lugares de trabajo o en tu lugar de trabajo. Podemos ver cómo hoy en día los hombres, ¿verdad?, levantan su voz en alto para poder expresar toda su inmundicia, para poder expresar todo su adulterio, para poder expresar toda su fornicación, para poder expresar lo sucio que realmente tienen el corazón. Pero lastimosamente muchos de ellos no han podido entender que el único que puede limpiar se llama Dios. El único que puede limpiar tu alma se llama Jesucristo. El único que puede limpiar tu corazón se llama Cristo Jesús. Él ha venido para limpiarnos. Él ha venido para sacar esa lepra espiritual que cada ser humano tiene hoy en día. Pero Cristo es la solución, no hay otra solución. Por eso, mis hermanos, yo quiero hablarte en esta hora. Tú que me estás escuchando, posiblemente estás viviendo en la condición de Naamán. Hoy en día muchos hombres viven como Naamán. Por afuera parecen grandes hombres, por afuera parecen hombres de gran renombre, por afuera parecen hombres perfectos. Hoy en día podemos ver, ¿verdad?, con esto del entretenimiento, lo que llaman Hollywood, lo que llaman los canales de televisión, inclusive hasta los deportes. Podemos ver cómo hoy en día la gente idolatra a los deportes, a los deportistas, perdón. Podemos ver cómo hoy en día la gente hace a los hombres una estrella, un actor de cine, un actor que hace películas, un deportista, cualquier tipo de persona. Lo convertimos en una persona héroe, lo convertimos en una persona ejemplar. Pensamos que simplemente por el hecho de que se encuentra en una pantalla de televisión, entonces pensamos que es la persona más moral que existe, entonces pensamos que es la persona más ejemplar que existe. Pero, amado hermano, yo quisiera que en algún momento usted pudiese leer lo que nos dice la Biblia en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos dice que la vida de muchos de estos hombres están vacías. La vida de muchos de estos hombres están llenos de pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que estos hombres solo piensan en inmundicia. Y nosotros tenemos la prueba en nuestras manos, como hoy en día podemos ver cómo hoy en día cada día se levanta un actor para reconocer que es homosexual, cómo cada día se levanta una actriz para reconocer que es lesbiana, y son personas que nosotros pensábamos que eran moralmente perfectos, son personas que nosotros pensábamos que eran personas realmente ejemplares. Pero el problema es que usted no conocía su corazón, usted simplemente podía ver lo que estaba por fuera. Pero hay un Dios todopoderoso que Él sí ve los corazones, al igual como hoy en día podemos ver que las personas cuando están hablando, las personas cuando están expresándose, hermanos, ciertamente es triste hoy en día ver una persona que no conoce a Dios hablando. De 10 palabras que dice, 20 son grosería. De 10 palabras que te quiere expresar, ninguna te edifica. Solamente lo que sale es vanidad, solamente lo que sale es promoción sexual, solamente lo que sale son tonterías. No hay una palabra de peso, no hay una palabra de sabiduría. Hoy en día muchos hombres carecen de sabiduría para hablar, muchos hombres carecen de la edificación que necesitan tener al hablar. Ciertamente hoy un hombre puede tener un título, puede tener un doctorado, puede tener incluso
inclusive una maestría de cualquier carrera en su mano, pero cuando tú hablas con esa persona, ciertamente deja mucho que desear. Te habla de una forma despectiva, te habla de una forma que realmente lo que muestra es una gran ignorancia espiritual. Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué pasa eso? Yo sé que a veces hay personas que dicen, pero ¿por qué mi profesor de la universidad habla tan mal? ¿Por qué mi profesor de la universidad habla tan feo? ¿Por qué él habla con tantas groserías? Pues déjame decirte, mi hermano, que el problema no se trata en el conocimiento que tiene. El problema no se trata en cuánto haya estudiado. El problema se trata es su corazón. Es el corazón del hombre que está corrompido. Es el corazón del hombre que está sucio. Es el corazón del hombre que realmente no encuentra la forma de ser limpiado, porque no han querido rendirse al único y verdadero Dios. Jesús, cuando estaba en la tierra, Jesús le decía a los discípulos, en una oportunidad llegaron los fariseos para reclamarle a Jesús de por qué los discípulos no se lavaban las manos al comer, y Jesús en esa exposición le hizo entender a los fariseos, no son las cosas de afuera que ensucian el corazón del hombre. El corazón del hombre ya está sucio por naturaleza. Del corazón del hombre es que salen los homicidios. Del corazón del hombre es que sale la maldad. Del corazón del hombre es que sale las groserías. Del corazón del hombre es que sale las maledicencias. Del corazón del hombre es que sale las vanidades. Del corazón del hombre es que sale el homosexualismo. Del corazón del hombre es que sale el lesbianismo. Del corazón del hombre es que sale toda clase de impureza, toda clase de orgía, toda clase de perversión sexual. Todas estas cosas salen del corazón del hombre. Entonces, ¿qué significa esto, mi hermano? Significa que si el hombre no se consigue con Dios, significa que si el hombre no tiene un encuentro verdadero con Dios, su corazón no va a poder cambiar, porque el único que puede cambiar el corazón, ese se llama Dios. El único que puede limpiar un corazón sucio y convertir ese corazón en un corazón blanco, en un corazón limpio, ese se llama Dios. Y este es mi llamado para ti en esta hora que me estás escuchando. Mi llamado es que te acerques a Cristo Jesús. Mi llamado es que te acerques a Dios y le permitas a Él limpiar tu corazón, y le permitas a Él limpiar tu alma, y le permitas a Él purificar tus labios. Solo Dios puede limpiar el corazón del hombre. Vamos a seguir estudiando y vamos a ver muchos errores, ¿verdad?, que también pudo cometer Naamán. Y ciertamente estos errores que también cometió Naamán muchas veces son los errores que hoy en día cometen los hombres. Por eso es que no han podido limpiar su corazón. Por eso es que no han podido limpiar su alma. Podemos ver que la muchacha se acercó a la esposa de Naamán y le dijo a la esposa de Naamán que Naamán tenía que ir hasta Samaria. En Samaria se encontraba un profeta llamado Eliseo. Ese profeta era la representación de Dios. Ese profeta era el varón de Dios. Y la muchacha le dijo a Naamán que solamente él lo podía sanar de su lepra. Pero vamos a ver en los siguientes versículos, en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 6, vamos a ver que Naamán se fue al rey, se fue a su rey y le pidió carta para él ir para que él pudiese ir a Samaria. Pero el rey, cuando hizo la carta, no hizo la carta para mandar a Naamán hacia Samaria, donde está el profeta. El rey hizo la carta para mandar a Naamán al rey de Israel. Y allí empezó el primer error. Podemos sacar una conclusión: que Naamán quería limpiar su corazón, pero él había ido al lugar equivocado. En el versículo 6 dice: tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes
de su lepra. Hermanos, qué error había cometido este rey de Siria. Él había mandado la carta al rey de Israel, pero yo quiero decirte que no era el rey de Israel que iba a poder sanar a Naamán. La muchacha bien lo dijo, que era el profeta que se encontraba en Samaria. Hoy en día creo que muchas personas están cometiendo el mismo error que Naamán. Ciertamente han reconocido que necesitan limpiar su corazón. Ciertamente han reconocido que necesitan un cambio en su vida, pero lastimosamente están buscando ese cambio en el lugar equivocado. Hoy en día, en el siglo XXI, en este tiempo que estamos viviendo, podemos ver cómo ha renacido toda clase de religiones demoníacas y religiones de metafísica. Podemos ver la resurrección de la nueva era, podemos ver la resurrección de la yoga, del pilate, y son todo ese tipo de prácticas, ¿verdad? Que ese tipo de prácticas que la gente hoy en día está pensando o está creyendo que van a servir para limpiar su corazón. Amigo que me estás escuchando, hermano, tú también que me estás escuchando, la yoga, el pilate, la meditación trascendental, la nueva era, el gnosticismo, toda clase de religiones que no están en la palabra de Dios, ninguna de ellas te van a servir para limpiar tu alma, ninguna de ellas te van a servir para limpiar tu corazón. Hoy en día hay personas que se involucran en toda clase de religiones, pensando que esas religiones le van a ayudar a cambiar su vida, pero no se trata de religión. Hermano, lo único que puede cambiar tu vida, lo único que puede cambiar tu corazón es una relación. Dios jamás ha sido una religión. Han sido los hombres que han convertido a Dios en una religión. Han sido los hombres que han convertido el cristianismo en una religión. La Biblia nos enseña que Dios es una relación. Dios es un padre. Él es un padre que ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Él es tu salvador. Él es aquel que vino para poder perdonar cada uno de tus pecados, y más que perdonarlos, para poder quitarte cada uno de tus pecados. Yo quiero decirte que no cometas el error que cometió Naamán. Naamán quería pureza, Naamán quería santidad, pero lo estaba buscando en un lugar equivocado. El rey de Israel no podía hacer nada por Naamán. Hoy en día las religiones como la nueva era, religiones como gnosticismo, metafísica, yoga, pilate, nada de estas cosas pueden hacer nada para el alma de nadie. No pueden limpiar tu corazón, no pueden limpiar tu espíritu. Solo Cristo Jesús, escúchame bien, solo Cristo Jesús puede limpiar tu corazón. Solo Cristo Jesús puede cambiar tu mente. Solo Cristo Jesús puede darte esa nueva vida que tú estás queriendo tener. Solamente Cristo Jesús, solamente un encuentro con Él realmente puede limpiarte en la forma que tienes que estar limpio. Entonces Naamán emprendió su viaje, pero la Biblia dice que Naamán llegó al rey de Israel y le dio la carta. Cuando el rey de Israel leyó la carta, el rey de Israel se indignó. Él se indignó, y en el versículo 7 el rey le dijo a Naamán, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Qué bueno que este rey de Israel, por lo menos en él había reconocimiento, por lo menos en él había una sabiduría para hacerle entender que él no podía hacer nada para Naamán. Naamán venía con una esperanza de que el rey de Israel le iba a solucionar el problema, pero el mismo rey de Israel reconoció que él no podía. Hermano, nada puede cambiar tu vida sino Jesucristo. Nada puede sacarte de las drogas sino Jesucristo. Ese problema de vicio por
con el cual tú estás luchando, si es vicio de alcohol, si es vicio de cigarro, si es vicio de adulterio, si es vicio de fornicación, yo quiero decirte que la única solución se llama Cristo Jesús. Entrégale el control de tu vida a Cristo Jesús, entrégale el control, deja que Él gobierne el carro, dale lugar para que Él se ponga a manejar tu vida. Apártate tú, si quieres siéntate en el asiento del copiloto y observa cómo Cristo va a ir dirigiendo tu vida, observa cómo Él va cambiando tu vida, pero para bien. Él te puede hacer pasar de un muchacho rebelde a convertirte en un muchacho de bien. Cristo te puede hacer pasar de un hombre mujeriego para convertirte en un hombre de bien, un hombre que pueda vivir con una sola esposa, un hombre que pueda tener una linda familia. Hermano, Cristo puede hacerte pasar de un hombre que indigente en la calle y convertirte en un hombre de bien, un hombre con su trabajo estable, un hombre con una linda familia, un hombre sirviendo al Señor. Ese es el mayor milagro que Cristo puede hacer, cambiar la vida de un hombre. Él puede limpiar tu corazón, no importa cuántos pecados puedas tener. Hoy en día hay personas que dicen: yo no me quiero acercar a la iglesia porque ya yo he hecho muchos pecados, yo no me quiero acercar a Dios porque yo estoy muy sucio o yo estoy muy sucia. Pues déjeme decirte que mientras más sucio estés, más necesitas de Dios. Mientras más sucia te puedas sentir, más necesitas de Dios, porque Él no ha venido por los sanos, Él ha venido por los enfermos. Él ha venido por los enfermos. Ninguna persona va al médico cuando está sano. Hoy en día las personas acudimos al médico, acudimos a un centro de emergencia cuando ciertamente nos sentimos enfermos, cuando sentimos que estamos mal, cuando sentimos que nuestra vida está en peligro. Pues yo quiero decirte en esta hora que sí, mi hermano, sí, mi amigo, tu vida está en peligro, porque este mundo se está hundiendo, este mundo se está hundiendo en pecado, este mundo se está hundiendo en suciedad, este mundo se está hundiendo en toda clase de basura, y de aquí en adelante es que estamos preparados para escuchar toda clase de cosas. Estamos preparados para escuchar toda clase de atrocidades. Hoy vivimos en una sociedad en donde un padre es capaz de violar aún a su propia hija. Vivimos en una sociedad en donde un hijo es capaz de tener relaciones sexuales con su propia madre. Vivimos en un mundo en donde el padre puede ser homosexual, el hijo es homosexual, la madre puede ser lesbiana. Es decir, vivimos en un mundo realmente pobre, vivimos en un mundo realmente con una miseria espiritual. Pero déjame decirte que en medio de esa inmundicia, en medio de esa suciedad, Cristo puede meter la mano. Cristo puede meter la mano para sacarte. Cristo puede meter la mano para sacarte de esa vida sin sentido. Hoy, joven, tú que me estás escuchando, tú que estás sumido en la droga, tú que estás sumido en ese vicio tan terrible como lo es la droga, posiblemente no solamente vendes droga, sino que aún consumes también ese tipo de cosas. Yo quiero decirte que Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede librarte de esa esclavitud llamada las drogas. Cristo puede librarte de esa cadena llamado el alcohol. Cristo puede hacerlo, pero necesitas rendir tu vida a Él. Necesitas entregar tu vida a Él. Necesitas depositar tu confianza a Él. Y ciertamente, mis hermanos, Naamán estaba buscando la solución, pero Naamán, su primer error, él llegó al lugar equivocado. Pero bendito sea Dios, que cuando Eliseo escuchó que Naamán estaba donde el rey de Israel buscando sanidad, Eliseo le dijo: mire, dile que venga para acá. Me encanta lo que dice el versículo 8. Vamos a ver lo que dice el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en
Israel. Hermano, qué tremendo, me encanta esta palabra. Y sabrá que hay profeta en Israel. Dios te está diciendo en esta tarde, si tú crees que es imposible que tú cambies, si tú crees que tu vida no puede cambiar, pues ven a mí, yo te enseñaré que si existe un Dios. Ven a mí y yo te enseñaré que yo sí puedo cambiar vida. Esta es una palabra de reto, es una palabra que el Señor mismo te está diciendo en estos momentos. Si tú piensas que tu vida no puede cambiar, si tú piensas que tienes que morir en el vicio de las drogas, del alcohol, de la prostitución, pues Dios te está diciendo, acércate a mí y tú vas a ver maravilla. Tú vas a ver cómo yo cambio tu vida. Acércate a mí y tú vas a ver cómo yo perdono cada uno de tus pecados. Hermano, este es el mensaje para ti hoy. Esta es la palabra para ti hoy. No hay problema que Dios no pueda solucionar. No hay dificultades que Dios no pueda resolver. No hay vida que Cristo no pueda cambiar. No hay vida que Cristo no pueda cambiar. No importa si eres un hombre que ha matado, que ha robado, que ha hecho toda clase de cosas. Si tú te arrepientes de tus pecados, si de verdad tú entregas tu vida a Cristo Jesús, te aseguro, Él te va a cambiar. Él lo hizo conmigo hace 13 años. Él me sacó del lodo cenagoso. Él me sacó de la vida sin sentido. Él me sacó de la vida cochina y Él ahora me ha limpiado. Ahora me llamo hijo de Dios, ahora me llamo sacerdote para Dios, ahora me llamo pueblo de Dios, ahora me llamo linaje escogido por Dios. Y ese es el privilegio que tú puedes conseguir entregándole todo a Cristo, entregándole toda tu vida a Él. Deja que Él sea el centro de tu corazón. Deja que Él sea el centro de tu vida. Y tú vas a conocer que ciertamente sí hay un Dios todopoderoso. Y eso nadie lo va a poder negar ni evitar. Entonces Naamán, la Biblia dice que Naamán tomó sus caballos, tomó sus carros, tomó todo su personal. Y él se acercó a la casa de Eliseo. Pero en el versículo 10, la Biblia nos dice en el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciéndole, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero veamos lo que dice en el versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? Cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, la Biblia dice que Eliseo ni siquiera salió de la casa, sino que simplemente le mandó a decir con un mensajero, mira, dile a Naamán que se limpie, que se bañe 7 veces, que se lance 7 veces en el río del Jordán y su carne quedará limpia como la carne de un bebé. Pero ¿cuál fue el otro error de Naamán? El otro error de Naamán es que Naamán quería decir las condiciones. Naamán dijo, bueno, yo pensaba que era que él iba a salir, él iba a orar por mí ahí parado, y entonces él iba a poner su mano sobre mí y yo iba a quedar sano. Hermano, creo que este error que cometió Naamán es el mismo error que nosotros estamos cometiendo hoy. Hoy en día queremos que Dios nos libere, pero queremos explicarle a Dios cómo tiene que hacerlo. Hoy en día estamos orando, hoy en día estamos clamándole al Señor, bien sea por una sanidad, bien sea por un problema, bien sea por cualquier circunstancia que podamos estar pasando, pero nosotros queremos decirle a Dios cómo Él lo tiene que hacer. Nosotros queremos darle los parámetros, queremos darle los planes, y ciertamente no funciona así. Hermano, se trata de confiar en Dios. Él sabe cómo te va a limpiar, Él sabe cómo te va a sanar, Él sabe cómo va a restaurar tu vida. Él no necesita que tú le des idea, Él no necesita que tú le des plan.
sane. Dios sabe cómo salvar. Él sabe cómo va a hacerlo. Él sabe porque Él puede hacerlo. Entonces Naamán había caído en un gran error y Naamán estaba molesto porque Naamán no quería pasar por el proceso. Naamán quería que todo fuera de una manera inmediata. Hoy en día, con mucha tristeza, cuando llego a librería cristiana, puedo ver algunos libros donde dicen 10 pasos para ser cristiano, 5 pasos para ser santo. Hermano, esto no es bíblico. No hay una cantidad de pasos para ser cristiano. La vida cristiana es una vida, por eso se llama vida cristiana. No se trata, mis hermanos, de lo que tengas que hacer. Se trata de dejar que el que tenga que trabajar, trabaje. No se trata de que tú tengas que hacer algo. Si tú pudieses salvarte a ti mismo, ya lo hubieses hecho. No necesitaríamos de Dios, sino si por nosotros mismos pudiésemos limpiar nuestro cuerpo, pudiésemos limpiar nuestra mente, pudiésemos limpiar nuestra alma, no nos haría falta Dios. Pero si tenemos a Dios es porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos por nosotros mismos. Por eso necesitamos permitirle a Dios que trabaje en nuestro corazón. Necesitamos abrir nuestro corazón y decirle: Padre, yo quiero ser limpio. Padre, yo quiero ser limpio. Padre, yo quiero ser diferente. Padre, yo quiero que me cambies. Pero después que tú hagas esa oración, déjalo tranquilo. Deja que Dios haga la obra. Deja que Dios te siga cambiando. De repente en ese proceso, Él va a tener que sacarte algunas lágrimas. Porque cuando estamos tallando una arcilla para hacer una estatua, ciertamente hay que darle mucho golpe. Y cuando Dios te está cambiando, ciertamente no será nada sencillo. Vendrán muchas pruebas, vendrán muchas circunstancias, pero tú necesitas entender que tú estás montado en la piedra del maestro, tú estás montado en las manos del alfarero y tú necesitas dejar que Él te pueda moldear. Entonces Naamán estaba bastante molesto y ya Naamán estaba dispuesto a regresarse. Naamán estaba dispuesto para irse de nuevo a Siria, pero sin la sanidad. Entonces se le acercaron unos criados y le dijeron: pero Señor, si te hubiesen pedido algo más difícil, tú lo hubieses hecho. Lo único que te dijo el profeta: zambúllete, lánzate 7 veces al río Jordán y tu carne se volverá limpio como la carne de un bebé. Entonces, mis hermanos, en ese momento Naamán tomó la decisión correcta. Naamán, por encima de su orgullo, Naamán por encima de su prepotencia, Naamán por encima de su autosuficiencia, decidió soltarse en las manos de Dios. Qué lindo, mis hermanos, qué lindo que hoy todo el mundo pudiese hacer eso. Qué lindo que hoy en día la humanidad pudiese comprender la bendición que hay cuando nos soltamos en las manos de Dios. Qué lindo que hoy la gente tomara ese ejemplo de Naamán, de que a pesar de nuestros orgullos, a pesar de nuestra soberbia, a pesar de pensar que somos autosuficientes, pero qué lindo que pudiésemos sacar todo esto a un lado y depositarnos completamente en las manos de Dios. Y esto fue lo que hizo Naamán. La Biblia dice que Naamán, en el versículo 14, dice: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne, bendito sea Dios, y su carne, esa carne que estaba llena de lepra, hermano, esa carne que era una vergüenza para Naamán, hermano, esa carne que era el mayor problema que tenía Naamán, esa carne que ciertamente producía tristeza en la vida de Naamán, esa carne que obligaba a Naamán a vivir forrado, a vivir cubierto completamente día y noche, esa carne que era el motivo de su tristeza, de su dolor, de su angustia, esa carne que era el problema más grande que podía tener Naamán en su vida. La Biblia dice que esa carne que estaba a punto de morir, esa carne que se estaba
pudriendo. Pues en la Biblia dice que cuando Naamán obedeció la palabra de Dios, miren lo que pasó. Esa carne se volvió como la carne de un niño. Se volvió como la carne de un niño. Y Naamán quedó limpio. Naamán quedó limpio. Hermanos, Naamán quedó limpio. Naamán quedó limpio, mis hermanos. Dios sanó a Naamán de su lepra. Dios limpió la carne de Naamán. Dios limpió esa condición de Naamán. Ya no era Naamán el leproso, ahora era Naamán el limpio. Amado hermano, es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere limpiarte, Él quiere limpiarte, Él quiere cambiar tu nombre, Él quiere cambiar tu identidad. Si tú eres una persona mentirosa, si tú eres una persona que le decía, mira, ahí viene la mentirosa, Dios quiere limpiar tus labios, Dios quiere limpiar tus labios, y cuando Dios limpia tus labios, ya no te van a llamar más la mentirosa. Cuando Dios limpie tus labios, cuando cada palabra que tú digas sea verdad, ya no te van a llamar más la mentirosa. Ahora la gente va a confiar en ti, ahora la gente va a creer en ti. Así es, mis hermanos, si tú permites que Dios cambie tu corazón, si tú permitas que Dios cambie tu alma, si tú permites que Dios cambie todo tu ser, hermano, vienen cosas maravillosas, vienen cosas buenas para ti. Posiblemente tú eres una persona que te encuentras estancada en la vida, te encuentras estancada de una manera espiritual, te encuentras estancada de una manera emocional, te encuentras estancada de una manera económica, inclusive te encuentras estancada de una manera sentimental. Yo quiero decirte, ¿por qué no dejas que Cristo te limpie? ¿Por qué no dejas que Dios tome el control? Obedece la palabra de Dios, obedece sus mandatos, y tú vas a ver cómo tú vas a quedar limpio. Tú vas a ver cómo ciertamente vienen tiempos de bendiciones. Miren lo que hizo Naamán. Cuando Naamán obedeció la palabra de Jehová, la Biblia dice que lo que él buscaba, él lo consiguió. Él quería su sanidad, él quería su limpieza, y Dios se la concedió. Pero ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo pasó eso? Fue cuando Naamán decidió obedecer. Hermano, hoy en día tenemos la palabra de Dios y está completa. No hay que agregarle, no hay que quitarle. La Biblia dice que en una oportunidad Jesús hablaba a los discípulos, y Jesús le decía a los discípulos, cuando allí en la Santa Cena, en Juan capítulo 13, cuando Jesús le iba a instaurar la Santa Cena, en un momento vino Jesucristo y él se puso a lavar los pies de los discípulos, pero cuando llegó para lavar los pies de Pedro, Pedro dijo, no, Señor, no me lavarás los pies jamás. Y Jesucristo le dijo, Pedro, si yo no lavo tus pies, tú no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. En ese momento Pedro se emocionó tanto, pero dijo, bueno, Señor, entonces lávame todo, límpiame completamente. Pero Jesús le respondió, no, Pedro, ya tú estás limpio por la palabra que yo te he dado. Hermano, es la palabra de Dios que nos puede limpiar, es la palabra de Dios que puede limpiar tu corazón. No necesitas más nada, no necesitas más nadie. La palabra de Dios es lo único que puede limpiar tu alma. La palabra de Dios es lo único que puede limpiar tu corazón. La Biblia dice en Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino si no es con la palabra de Jehová? Hermano, la palabra de Dios es lo único que puede limpiar tu vida. La palabra de Dios, este libro, la Biblia, lo que el Señor nos dejó, no son las ideas de los hombres. La palabra de Dios no es la idea de David. La palabra de Dios no es la idea de un predicador. La palabra de Dios no es la idea de una religión. La palabra de Dios es la idea de Dios. Es su idea, mis hermanos.
Y la palabra que Él ha enviado, la palabra viene con efecto. La palabra nunca regresará vacía. En Isaías 55, versículo 11 dice, porque como el 10 y el 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que le envié. Hermano, la palabra de Dios es poderosa. Yo te animo en esta hora que puedas tomar esta decisión de Naamán. Naamán, empezamos la historia con un hombre triste. Empezamos la historia hablando con un hombre desanimado totalmente. Empezamos la historia hablando de un hombre que vivía ocultando su piel, un hombre que vivía ocultando su interior. Pero cuando Naamán decidió obedecer a Dios, ya vimos un hombre diferente. Ya no era Naamán el leproso, ahora era Naamán el limpio. Era el hombre que ya estaba purificado por la sangre de Jesucristo. Era el hombre que ya estaba purificado por el amor de Cristo. Era el hombre que ya estaba purificado por la palabra de Dios. Amado hermano, deja en esta hora que la palabra de Dios santifique tu vida. Deja que la palabra de Dios limpie tu corazón. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, solo el nombre de Jesús te puede salvar. Solo el nombre de Jesús puede ayudarte en cualquier problema. Yo no sé cuál es tu dificultad en estos momentos. Yo no sé por qué pruebas estás pasando por estos momentos. Yo no sé qué suciedades hay en tu vida en estos momentos. Yo no sé qué clase de corrupción hay en tu mente en estos momentos. Pero déjame decirte que la palabra de Dios puede solucionar todo eso. La palabra de Dios puede limpiarte. La palabra de Dios puede purificarte. La palabra de Dios puede santificarte. Y yo quiero orar en estos momentos. Yo quiero orar por toda persona que se encuentra pasando una inmundicia espiritual, toda persona que se encuentra en una lucha espiritual, toda persona que se encuentra en una dificultad como la que tenía Naamán. Posiblemente hoy en día no tenemos lepra como tal, pero esa lepra puede ser un pecado oculto. Esa lepra puede ser una mentira que está carcomiendo tu vida. Esa lepra puede ser una situación que no has podido superar. A lo mejor eres una persona que está amarrada por la falta de perdón. Eres una persona que está amarrada por la falta de reconocimiento. Posiblemente no has entendido que tú no eres el centro del universo y eso te hace sentirte mal porque tú quieres que todo gire en torno a ti. Pero déjame decirte en esta hora, tú no eres el centro del universo. Todo no puede girar en torno a ti porque todo gira en torno a Dios. Dios es más grande que tú y no tienes de otra, no tienes otra alternativa que someterte bajo la voluntad de Dios, someterte a Dios y a su palabra. Yo quiero invitarte, amigo hermano. Si me estás escuchando, yo quiero invitarte que realmente puedas abrir tu corazón, puedas decirle: Señor, yo quiero que me limpies, yo quiero que me purifiques. Y en estos momentos que voy a estar orando, posiblemente la mano de Dios va a poder pasar por allí. La mano de Dios va a pasar por tu vida. La mano de Dios va a pasar por tu mente. La mano de Dios va a pasar por tu corazón. A partir de hoy, la Biblia te va a llamar, te va a retar a vivir en una condición de pureza. No me importa cuánto se está ensuciando el mundo, no me importa cuánto se están ensuciando los jóvenes hoy. Lo que nos importa es que los que conocemos a Dios, Dios nos ha llamado a pureza, Dios nos ha llamado a santidad, Dios nos ha llamado a vivir una vida recta y una vida conforme a su voluntad. Padre, gracias, Señor.
Gracias en estos momentos por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque en la vida de Naamán pudimos ver una enseñanza poderosa de que solo Dios puede limpiar. Señor, Naamán, Padre amado, estaba desesperado con ese problema. Posiblemente Naamán ya había recorrido doctores por todas partes. A lo mejor ya Naamán había ido a los mejores dermatólogos que pueden existir en todo el planeta, pero ninguno podía hacer nada para él. Ninguno podía solucionar su problema. Pero cuando Naamán escuchó que había un profeta en Samaria, un varón de Dios en Samaria que le podía sanar, pues Naamán decidió emprender el viaje. Pero ciertamente en el camino Naamán cometió algunos errores. Primeramente, Naamán acudió al lugar incorrecto, y eso no trajo solución para su vida. Naamán llegó al rey de Israel, pero todavía tenía lepra, todavía estaba allí el problema. Cuando Naamán llegó al rey de Israel, todavía tenía ese problema carcomiendo su vida, y ciertamente el rey le dijo: Naamán, yo no puedo hacer nada por ti, pero bendito sea Dios, porque la Biblia nos dice que cuando Naamán llegó a donde estaba el profeta, Naamán también, Padre amado, quería plantear las condiciones de su liberación. Naamán quería plantear las condiciones de su limpieza, pero Naamán no entendía que eso no estaba en las manos de él. Naamán no entendía que no se trataba de él, que se trataba de Dios. Pero Naamán tuvo que aprender a someterse bajo la voluntad de Dios. Naamán tuvo que aprender a someterse bajo las ordenanzas de Dios, y Naamán tuvo que zambullirse 7 veces en el río del Jordán. Hermano, no es fácil zambullirse 7 veces en un río. Muchas veces de repente Naamán en la primera zambullida él estaba muy emocionado, posiblemente en la segunda él seguía emocionado, pero posiblemente ya en la cuarta zambullida había mucho cansancio, había mucha fatiga, pero Naamán estaba dispuesto a conseguir su solución. Naamán estaba dispuesto a conseguir su liberación, y eso le dio fuerza, eso le dio ánimo. Y Naamán, la Biblia dice que cuando Naamán se zambulló por la vez número 7, su piel quedó limpio como la piel de un niño. Qué tremendo, Señor, qué tremendo, Padre, que una piel que estaba podrida, una piel que irradiaba un olor tan nauseabundo, un olor tan horrible, pues esa piel se convirtió como la piel de un niño. Y eso pasó porque Naamán te conoció a ti, porque Naamán acudió al lugar correcto. Señor, quiero pedirte hoy por cada uno de mis hermanos, Padre, por cada hermano, Padre, que en estos momentos se encuentra en una condición como la de Naamán. Posiblemente no tenemos lepra física, pero sí tenemos lepra espiritual. Posiblemente nuestros corazones están llenos de maldad, posiblemente nuestros corazones están llenos de impureza, posiblemente nuestros corazones están llenos de rencor, están llenos de odio, están llenos de toda clase de maledicencia. Pero amado Cristo Jesús, hoy quiero pedirte que limpie los corazones de cada uno de mis hermanos, todo aquel que se ha sometido bajo tu voluntad, todo aquel que ha reconocido tu señorío. Padre, te pido que le limpie, Señor. Limpia nuestras vidas, limpia nuestra mente. Hoy en día los hombres, las mujeres tienen la mente corrompida, la mente pensando solamente en cochinada, solamente en basura. Padre, limpia esas mentes. Permito, Dios, que tengamos la mente de Cristo. Permito, Dios, que tengamos los pensamientos de Dios. Permito, Dios, que, como dice la Biblia,
que podamos meditar en tu palabra de día y de noche. Necesitamos meditar en tu palabra de día y de noche. Vida, tu palabra es vida, tu palabra es vida, Señor. Padre, por favor, bendice todo el que necesite bendición. Padre, trae sanidad, todo aquel que se encuentra enfermo, en el nombre de Jesús, que reciba sanidad física, sanidad espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquel que necesita que tú empieces a dirigir su vida, Señor, toma el control de sus vidas, obra de una forma poderosa, obra de una forma especial, para que todos puedan saber que hay Dios en Israel, para que todos puedan saber que hay Dios en Venezuela, para que todos puedan saber que hay Dios en Colombia, para que todos puedan saber que hay Dios en Guatemala, para que todos puedan saber que este mundo no está solo, este mundo está en las manos de Dios. Hay Dios, y ese Dios puede cambiarnos de una forma impresionante. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza, gracias por tu poderosa palabra, que es la que nos limpia, que es la que nos purifica. Señor, cada día desarrolla más amor en medio de tu pueblo por el estudio de la palabra, para escudriñar las escrituras, porque en ella se encuentra la vida eterna. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, derrama gracia sobre gracia y llénanos de tu plenitud, para que de ella podamos tomar todos los días y así vivir en pureza, vivir en santidad y vivir bajo tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, mis hermanos.